Muy buenos días amigos, espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre producto escalar o producto punto y producto vectorial o producto cruz entre dos vectores. Para explicarme mejor, vamos a trabajar o vamos a suponer que tenemos dos vectores A y B. Cada uno de estos vectores, noten que nos los dan definidos en función de sus componentes cartesianos. Entonces, el vector A tiene dos componentes, 2,00 en X, 3,00 en Y. El vector B nos los dan en función de tres componentes, un campo tridimensional, X, Y y un componente Z. Como el vector A solamente tiene dos componentes, significa que ese tercer componente que no nos da vale 0. Así que es válido decir que el vector A es 2,00 en X, 3,00 en Y y 0,00 en Z. Muy bien. Vamos a empezar con el producto escalar o producto punto. Para determinar el producto punto o producto escalar entre vectores, usted parte de la siguiente definición. El producto punto o producto escalar entre dos vectores, en este caso A y B, pero puede ser cualquier símbolo, es el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo entre esos vectores. Este ángulo es el ángulo que hay entre esos dos vectores. Muy bien. Noten algo. Yo no puedo utilizar esta definición, que de por sí esta definición usted la utiliza siempre y cuando usted sepa que estos vectores se encuentran en el mismo plano. No conocemos los módulos de los vectores, aunque a partir de esto lo podemos encontrar. El ángulo entre los vectores no nos los dan tampoco. Entonces, a partir de esta definición no vamos a poder determinar el producto punto o escalar entre ellos. Pero, a partir del producto de sus componentes en los ejes X, Y y Z, también podemos determinar el producto punto. ¿Cómo? A partir de lo siguiente. Usted multiplica el componente X de un vector por el componente X del otro. A eso le sumas el producto de los componentes Y de ambos vectores y finalmente le sumas el producto de los componentes Z de esos vectores. ¿Qué va a suceder? Aquí usted va a multiplicar estos dos componentes y estos dos componentes. X con X, Y con Y y Z con Z. Estos de X, Y y Z son los vectores, los famosos vectores unitarios, los componentes. Cuando usted multiplica componentes de la misma índole, porque en este caso tenemos que multiplicar vector unitario X por vector unitario X, Y con Y y Z con Z. Bueno, si usted tiene producto de dos vectores unitarios de la misma índole, esto es igual a 1. ¿Ok? Cada vez que multipliques X con X, vector unitario Y con Y y vector unitario Z por vector unitario Z, eso es igual a 1. ¿Qué significa? Que al final el producto de esos vectores que me da A1 lo voy a multiplicar por los valores de cada uno de sus componentes y van a desaparecer estos vectores unitarios en este producto. Muy bien. Aplicando esta definición, el producto punto entre esos dos vectores es, vamos a reemplazar, tenemos 2,00 metros en X por el X del segundo es negativo 1,00 metros también en X. Más, voy a continuar acá abajo para utilizar bien el espacio. Ahora, el producto de los componentes Y, estos de acá, 3,00 metros en Y y menos 5,00 metros en Y también. 3,00 metros. El componente Y del vector A por
menos 5,00 metros el componente Y del vector B, más ahora el producto de los componentes Z. Recuerden que acá, como no tiene componente Z, significa que ese vale 0. A veces si te dan un vector y solamente te aparece un solo componente, significa que los otros dos vale 0. Entonces, para Z tenemos 0 para A, 4,00 para B. 0,00 metros en Z, el componente de A, y el Z del vector B, 4,00 metros. Muy bien. Resolviendo, tenemos que el producto punto entre A y B es, vamos a resolver. Recuerden que aquí X por X, eso es igual a 1. Y por Y es igual a 1, Z por Z es igual a 1. Al final me van a quedar tres productos que los voy a poder sumar aritméticamente. Así que tenemos 2 más por menos es menos 2,00 metros por 1,00 metros. Esto nos da 2,00 metros cuadrados quedaría aquí. El segundo producto, más es más, por menos, menos. 3,00 metros por 5,00 metros, estamos hablando de 15,0 metros. Y finalmente, 0, por lo que sea, esto nos va a dar a 0. Ahora, ¿qué hacemos con estos tres? Se suman. Y tenemos menos 2,00 menos 15, aquí es metros cuadrados. Menos 15,0 metros cuadrados, estamos hablando de menos 17,0 metros cuadrados. Eso es lo que equivale el producto escalar o producto punto entre esos dos vectores. Vamos a escribirlo aquí. Producto escalar o punto. Bien. Ahora, ya conocemos el producto punto. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a determinar el ángulo entre esos vectores. Cada vez que te piden el ángulo entre dos vectores aplicando la definición de producto punto o producto escalar, tienes que determinar el producto punto entre ellos y luego los módulos de esos vectores para entonces poder determinar el ángulo entre ellos. Bien. Módulo. Módulo. Okay. Para obtener el módulo de un vector, usted aplica lo siguiente. Por ejemplo, el módulo del vector A es la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes elevada al cuadrado. Así se determina el módulo de un vector. Así que el módulo del vector A es, y vamos reemplazando, el componente X del vector A, ahí está, 2,00 metros. Esto va al cuadrado, más el componente Y del vector A, 3,00 metros al cuadrado. Y como no tiene Z, bueno, 0,00 metros. Cuando es 0, si desean, esto no lo escriben, no es necesario. Ya se sabe que 0 al cuadrado es 0, ese 0 no va a sumar ni va a restar. Muy bien. Así que esto es, y vamos a realizar este cálculo. Tenemos raíz, y aquí yo voy a abrir paréntesis, 2,00 cuadrado más 3,00 cuadrado. Cierro el paréntesis. Igual. Y observen la respuesta.
Tenemos que trabajar, y noten, como lo hemos hecho hasta ahora, con 3 cifras significativas. No significa que todo el tiempo usted redondea a 3 cifras significativas. Eso depende de las cantidades que usted está utilizando. Si se fijan en los números o en las cantidades que nos han dado en nuestros datos, pues todos tienen 3 cifras significativas, pero usted se basa en las reglas. Usted se fija en quién tiene menos significativa y en base a ese que usted expresa sus respuestas. Muy bien. Esta cantidad con 3 significativas sería 3,61 metros. 3,61 metros. Muy bien. Ahora, de la misma manera determinamos el módulo del vector B. Sería raíz cuadrada del componente X al cuadrado más su componente Y más su componente Z. En ocasiones, pues se utiliza la notación en vez de X, vectores unitarios X, Y, Z, se hablan de vectores unitarios I, J y K. Pero es lo mismo. I para X, J para Y y K para Z. Muy bien. Ahora, el módulo del vector B sería, vamos a reemplazar, raíz cuadrada y tenemos X del vector B, 1,00 metros, esto es negativo, al cuadrado, más el componente Y del vector B, negativo también, 5,00 metros, esto va al cuadrado, y el Z, 4,00 metros al cuadrado. Por si se preguntan por qué no hemos reemplazado vector unitario X, vector unitario Y y Z en cada uno, si quieres lo puedes hacer, pero recuerden, ¿qué está haciendo? Estaríamos elevando cada uno de estos al cuadrado. Y elevar un vector unitario al cuadrado es hacer esto. Ya sabemos que ese producto nos da a 1. Muy bien. Tenemos entonces raíz, abrimos paréntesis. Ese negativo, si usted quiere, lo escribe dentro de otro paréntesis, no ese que aparece allí. Pero ya usted sabe que un número negativo elevado a una potencia par, como es el 2, te va a dar positivo, así que no te va a afectar si lo escribes o no. 1,00 cuadrado más 5,00 cuadrado más 4,00 al cuadrado. Cerramos paréntesis. Igual. Y observen la respuesta. Con 3 cifras significativas, 6,48 metros. Muy bien. Así se determinan los módulos de los vectores. Ahora, luego que encuentras los módulos de los vectores, ahora sí vas a poder determinar cuál es el módulo entre ellos. ¿Por qué? Porque ya conoces los módulos, conoces el producto, punto. Simplemente sería despejar ese ángulo. Para despejar, le estorba la función coseno y estos factores, A por B. Primero usted se deshace de los factores. A, B están multiplicando aquí, pasan para el otro lado dividiendo. Y nos queda la ecuación de esta manera. Producto punto entre los vectores sobre el producto de los vectores, perdón, de los módulos de los vectores, es igual al coseno del ángulo entre esos vectores. Para despejar finalmente, este coseno pasa para el otro lado como la función inversa o recíproca. Así que tenemos coseno inverso ¿de qué? De lo que estaba del otro lado. A punto B sobre AB. Eso nos va a dar el ángulo entre los vectores. Así que reemplazando tenemos que nuestro ángulo es coseno inverso de el producto punto entre los vectores, acá lo tenemos. Si es negativo, escríbalo con todo el signo, metros cuadrados.
Abajo el producto de los módulos. 3,61 metros por 6,48 metros. Así que esto es. Miren lo que vamos a hacer. Shift y la tecla coseno, ¿verdad? Para obtener coseno inverso. Voy a abrir paréntesis y escribo menos 17,0 que nos dio el producto punto entre los vectores entre, y como abajo hay dos cantidades, el módulo de A y el módulo de B, voy a abrir paréntesis. El módulo de A ya lo borré. Bueno, para trabajarlo con todas las cifras, bueno, hago la operación aquí mismo. ¿De dónde salió ese 3,61? Bueno, de la raíz, ¿de quién? De 2,00 cuadrado más 3,00 cuadrado. Cierro el paréntesis de la raíz y eso por el módulo de B, que es el numerito que tengo aquí en pantalla. Entonces, utilizo la tecla de respuesta. And, y cierro el paréntesis. Ya les digo cuál. Cierro ese paréntesis. Y finalmente cierro el primer paréntesis. Perdón. A ver. De nuevo. Menos 17,0. Perdón. Shift coseno. Paréntesis. Menos 17,0 entre. Abrimos paréntesis. Ahora voy a tener que hacer el cálculo de ambas raíces. Raíz de 2,00 cuadrado más 3,00 cuadrado. Cierro el paréntesis de esta primera raíz. Ahora, por la otra raíz, abro paréntesis, sería 1,00 cuadrado más 5,00 cuadrado más 4,00 cuadrado. Cierro el paréntesis de la raíz, cierro el paréntesis del divisor y cierro el primero paréntesis que está adelante. Igual, ahí tenemos. Aproximadamente con 3 cifras significativas, nuestra respuesta 137 grados. ¿Qué significa? Este ángulo que nos da la respuesta no es más que el ángulo que hay entre esos dos vectores. Si este es un vector, este es el otro, bueno, aproximadamente, así sería un ángulo de 90. Tendrían que estar como un poco más abiertos, uno respecto al otro. Un gráfico más o menos, tenemos esto. Si aquí tenemos el vector, suponiendo el vector A, el vector B está aproximadamente a 137 grados. Entonces, que su dibujo sea lógico. No tienes que medir con transportador ese ángulo, pero procura de que sea un dibujo lógico. Muy bien, hasta aquí hemos aplicado la definición de producto escalar o producto punto para determinar el ángulo entre dos vectores. La definición de producto cruz o producto vectorial es la siguiente. Si queremos saber el producto vectorial o producto cruz, simbólicamente escribimos esto. A, como es un producto vectorial, se escribe una X. A cruz B, se dice. Es. Y vamos a trabajar esta definición en función de matrices. Y miren lo que vamos a hacer. De determinantes. En función de determinantes. Tenemos aquí vector unitario X, en el centro vector unitario Y y la tercera columna vector unitario Z. Luego vas a escribir
los componentes del primer vector, que es A, 2,00. El componente Y del vector A, 3,00. El componente Z del vector A ya sabemos que vale 0. Y en la tercera fila entonces escribes los componentes del segundo vector, que es B. Tenemos negativo 1,00. El Y negativo 5,00. Y el tercer componente Z, 4,00. Bien. ¿Qué van a hacer? Vamos a trabajar este producto con determinantes de 2 por 2 de la siguiente manera. Vas a tener tres determinantes. Un determinante para para el vector cartesiano, vector unitario, perdón, X. Vas a tener otro determinante para el vector unitario Y. Vamos a mover un poco más acá. Y vas a tener otro determinante para Z. Siempre el primero positivo, el segundo negativo y el tercero acá positivo. Siempre. Muy bien. Y vamos a acomodar en estos determinantes a partir de de la siguiente manera. Para X, te olvidas de los vectores unitarios X y escribes, llenas este determinante en función de los que te quedan acá. O sea, 3,00 y 0,00. Abajo sería menos 5,00 y 4,00. Así vamos a resolver para X. Para Y, entonces, te olvidas de los componentes Y y escribes X y Z. Sería 2,00 y 0,00 la primera fila y la segunda menos 1,00 y 4,00. Escribirlo por aquí. 2,00, 0,00 menos 1,00 y 4,00. Esto sería para Y. Más, ahora para Z. Si es para Z, entonces ahora te olvidas de los componentes Z y completas tu determinante en función de los que te quedan. En la primera fila, 2,00 y 3,00. Y en la segunda, menos 1,00 y menos 5,00. 2,00, 3,00 y menos 1,00 menos 5,00. Esto sería para Z. Así se completan esos determinantes. Ahora, resolviendo A cruz B es igual. Vas a realizar la diferencia de los productos acá. Esto es por determinante. Esto es método de determinante. Multiplicas la diagonal principal. Los valores de la diagonal principal serían
3,00. Ya sabemos que aquí estamos multiplicando metros con metros. Aquí me estoy olvidando de la unidad, pero usted toma en cuenta que usted está multiplicando metros con metros. Al final, todas estas respuestas van a quedar en metros cuadrados. 3,00 por 4,00. A esto le vas a restar el producto de la otra diagonal, que sería menos 5,00 por 0,00. Cierro el corchete. Aquí estoy resolviendo para X. Vuelvo y repito. La diagonal principal menos la secundaria. La primera menos el producto de la segunda. Menos, seguimos acá, voy a escribir acá abajo, menos. Voy a separar esto, encerrar esto con corchete. Ahora sería, la primera diagonal sería 2,00 por 4,00, la que estoy señalando aquí. 2,00 por 4,00. Menos la segunda, la que estoy señalando, menos 1,00 por 0,00. Menos 1,00 por 0,00. Cierro el corchete. Esto es Y. Ya sabemos que todo esto, vuelvo y repito, queda en metros cuadrados. ¿No? Metros cuadrados. Escribirlo para que no se nos olvide. Y finalmente, más, abro corchete, vamos a resolver para Z. Esta diagonal sería 2,00 por menos 5,00 por menos 5,00 menos la secundaria menos 1,00 y 3,00 por 3,00. Cerramos corchete, aquí hemos resuelto para Z. Metro cuadrado también. Finalmente tenemos que el producto cruz entre los vectores A y B es. Resolvemos. Aquí tenemos 3,00 por 4,00. Esto nos da 12,0. Aquí, menos 5 por 0 me va a dar 0, así que esto igual sería 0. 0. Esto es para X. Está en metro cuadrado. Más, perdón, menos. Voy a escribir aquí lo de Y. 2 por 4, estamos hablando de 8,00. Aquí me va a dar 0. 0 por menos 1 es 0. Así que igual sigue siendo 0. 0. Esto es para Y en metros cuadrados. Para Z, voy a escribirlo acá, tenemos 2 por menos 5, estamos hablando de menos 10,0. Menos por menos es más. 1,00 por 3,00 es 3,00. Esto sería para Z y también queda en metros cuadrados. Así que el producto cruz entre esos dos vectores es igual acá 12,0 en X. Por acá menos 8,0, estamos hablando de 8,00 en Y. Y por acá tenemos menos 10 más 3 es menos 7. Menos por más, menos 7,00 en Z. Y por fuera dejas la unidad de medida que es metros cuadrados. Noten
que el producto punto o producto escalar al final me da un escalar, un número con una unidad de medida. Pero un producto vectorial al final te queda como un nuevo, como si fuese un nuevo vector, con su componente X, Y y Z. Espero que les guste el tema. Cualquier pregunta, ya saben, a través de los distintos canales de comunicación. Que pasen un excelente día.